Bueno, muy bien. Buenos días. Algunos que no nos pudimos saludar. La verdad que hablábamos antes de empezar la reunión con algunos hermanos. Les decía que esta es mi época favorita del año, donde podemos celebrar que Cristo realmente es real. Es nuestro Dios, es nuestro Salvador. Es aquel que decidió venir desde el cielo hacia nosotros. Y si bien no podemos afirmar ni aseverar de ninguna manera el nacimiento del Señor Jesucristo, es más, ya partiendo desde la perspectiva de los calendarios, el calendario hebreo y el calendario gregoriano no son compatibles entre ellos, están totalmente diferentes y desfasados entre sí. Entonces, fijar la fecha del nacimiento de Cristo en base a nuestro calendario tampoco es una fecha muy confiable. Pero ¿no le da esperanza saber que por lo menos tenemos un día donde podemos recordar que Cristo vino al mundo? ¿Cuántas personas hay en el mundo que dicen creyentes, no? En la Biblia no aparece en ningún lugar que nos diga que tenemos que celebrar el nacimiento, sino celebrar su muerte y resurrección. Pero hay una verdad, que para que haya muerte tuvo que haber nacimiento. Ninguna persona que no haya nacido puede morir. El único que nunca nació como Dios, pero sí murió como hombre, fue Jesús. Y Él vino al mundo siendo el Dios eterno, enviado del cielo por amor a nosotros. Vino a buscarnos, porque le necesitábamos. Nosotros necesitábamos de Él. Él no necesitaba y no necesita absolutamente nada de nosotros, pero nosotros sí necesitamos de Él. Y necesitamos de Él cada día, en cada instante de nuestra vida. Hoy quisiera que nos enamoráramos un poco más de nuestro Dios. Quisiera que valoráramos un poco más su presencia, su vida, su nacimiento. Que recordemos un poco cómo fue el anuncio del Señor Jesús. Cómo fue que los profetas anunciaron que Jesús iba a venir. Cómo vivió Él en este mundo, cómo nació. Pero también cuál es nuestra esperanza y qué produce eso en nosotros al saber que Cristo volverá. Y volverá a buscarnos. Todos sabemos que la creación tiene un principio, por algo se llama creación, fue creada. Dios de la nada hizo absolutamente todo y comenzó a crear cielos, tierras, puso los fundamentos, las bases, creó absolutamente todo lo necesario para introducir al hombre en la esfera terrenal. Génesis capítulo 1 nos da un detalle precioso de lo que Dios hizo cuando creó el universo entero. En el capítulo 2 es exhaustivo en cuanto a la creación del hombre y cómo fue creado el hombre y cómo Dios sopló en él aliento de vida. El hombre tiene un alma y un espíritu que lo vinculaba con Dios. Ese es el aliento de vida que el hombre desde el inicio tiene para vincularse con Dios. Ese aliento de vida que a nosotros nos permite acercarnos, llegar a Dios. Pero llega el capítulo 3 de Génesis y todos sabemos lo que sucede. El orgullo, la desobediencia, el hombre peca, la creación entera cae y es maldecida. Se maldice la creación por causa del pecado y se rompe el vínculo perfecto que había entre Dios y el hombre. Y el hombre dejó de estar perfectamente vinculado y relacionado con Dios, porque su pecado lo separó, lo alejó. Ahora todos sabemos que a Dios no le sorprende absolutamente nada. Porque en el mismo momento que Dios da la sentencia para la serpiente que había sido utilizada por Satanás para hacer pecar al hombre, en ese mismo instante Dios deja establecida la primera profecía que tenemos registrada en la Biblia en cuanto a que Jesucristo vendría. Iba a poner enemistad entre la simiente de la mujer, alguien que iba a nacer de la mujer, y la serpiente. Y la serpiente iba a ser pisada en la cabeza por esta simiente, por este niño que iba a nacer. Y esa profecía habla acerca del Señor Jesús. Empiezan a pasar el tiempo, pasan años, miles de años, muchas generaciones, y Dios se empieza a revelar poco a poco cómo iba a ser el nacimiento del Señor Jesús. Llega el libro de Job
y Job estaba deseando que su vida terminara. ¿Por qué? Porque él sabía que con sus ojos iba a ver a su Redentor. Y esta preciosa palabra Redentor, que simboliza y representa de una manera muy gráfica y divina a Dios mismo, el que viene a redimir. 1600 años antes de que Jesús viniera, Job decía que iba a ver a su Redentor, aquel que iba a pagar el precio por su pecado, por sus acusaciones, por todas las maldades que él había cometido. Iba a ver a aquel que iba a pagar por su maldad. Esa maldad iba a ser perdonada, esa maldad iba a ser cargada sobre un ser santo. Pero avanza la historia. Y si somos cuidadosos en el estudio de nuestra Biblia, de la palabra de Dios, vamos a ver que cada historia que encontramos en la Biblia nos lleva y nos guía específicamente a Cristo. Cuando Israel es llevado en cautiverio y queda primeramente en Egipto como esclavos, esclavizados allí sin tener la capacidad de salir, y Dios obra milagrosamente y los saca de ese lugar con mano poderosa, con un poder que ninguna otra persona en el mundo podría tenerlo, porque Dios misma obró de forma milagrosa para sacar a ese pueblo de allí. Pero da una señal hermosa de ese Cordero de la Pascua. Y por la fe ellos salieron, porque creyeron que la sangre de ese Cordero puesta en el dintel, en el marco de la puerta, los iba a salvar de la muerte que venía, de la condenación que venía para todos aquellos que no tenían fe, siendo anunciado Jesucristo en cada puerta de la casa. Y qué precioso testimonio ¿no? Imagínense, personas caminando por las calles y viendo en el marco de la puerta 3 marcas de sangre, diciendo, acá hay personas que esperan que Cristo los libere. Hay una familia que está esperando a su Redentor que los sacará de este lugar. Pero pasaban por otras casas y no estaba el mismo testimonio, no había la misma fe, no había la misma esperanza. Y lamentablemente ellos sufrieron la pérdida más horrible que una familia puede sufrir en ese momento. Perdieron al hijo mayor. Pero Dios hizo un milagro hermoso y por medio de la sangre del Cordero inocente, sacrificado por mandato de Dios, ellos fueron libres y salieron. Y el cruce del Mar Rojo, Cristo abriendo las aguas y pasando en medio de ellas, un hermoso ejemplo de lo que la iglesia es hoy en el Espíritu, rodeada completamente de Él. Y el camino por el desierto, el Señor cubriéndolos, el Señor refugiándolos en la noche. Cada una de estas cosas nos hablan de Cristo. Pero hay profetas que hablaron específicamente y exhaustivamente sobre la venida del Señor Jesús. Los salmos están repletos de profecías. Y tenemos el Salmo 2, Salmo 18, Salmo 139, el 121 y muchos otros que hablan acerca de que Jesús vendrá y vendrá a reinar. Y vendrá con poder. Pero también hay otros pasajes en la Biblia donde nos dice que Jesús iba a nacer como un niño pequeño. La esperanza del pueblo de Israel estaba depositada en el Redentor que iba a venir a librarlos. Ahora, Israel esperaba un libertador físico. Ellos veían una necesidad circunstancial, una necesidad temporal, pero no ponían sus ojos en su necesidad eterna. Hoy en día tenemos una sociedad que vive pensando en las circunstancias, en lo temporal y deja de lado la eternidad. Hay un pequeño paréntesis llamado tiempo en el cual vivimos nosotros, que está inmerso en la esfera que no es temporal, que está fuera del tiempo, que es donde vamos a vivir para siempre. Y el mundo entero está preocupado por este pequeño paréntesis de tiempo que nos toca vivir, hipotecando lo eterno por lo temporal. Pero Dios estaba hablando de un libertador espiritual que iba a venir, pero que iba a ser necesario que cargara con el precio del pecado de las personas. El Señor Jesús iba a nacer. Dios mismo iba a nacer. Este es el último domingo antes de Navidad. ¿Y qué significa Navidad? ¿De dónde viene esta palabra, Navidad?
La palabra que nosotros utilizamos ahora como nuestro idioma deriva del latín. Obviamente esta palabra deriva también del latín y su origen es en el latín. Del vocablo nativitas, de donde viene también esta palabra nasco, que significa nacimiento. Navidad significa nacimiento. El mundo entero celebra un nacimiento. Alguien iba a nacer. Dios se iba a humanar e iba a nacer. Es tan fácil decirlo, ¿no? Es muy sencillo decir que Dios se hizo hombre. Pero ¿nos damos cuenta de la dimensión que significa esto? Abramos la Biblia en Isaías. Isaías, y esto es una opinión personal, tampoco es doctrina fundamental, pueden estar de acuerdo conmigo o no, no hay ningún problema, pero Isaías para mí es el mayor profeta del Antiguo Testamento. Podríamos llamarle el profeta mayor dentro de los profetas mayores, porque vio la gloria de Dios como ningún otro lo vio, porque vio al Padre sentado en el trono y vio un ángel que venía directamente de Dios para purificarlo. Vio que Jesucristo iba a venir, profetizó la entrada del Señor Jesús, profetizó que Jesús iba a venir a este mundo y anunció específicamente que un niño iba a nacer como Dios. Fue muy exhaustivo en cuanto a los sufrimientos del Señor Jesús y todos, tal vez hasta de memoria, podíamos recitar Isaías capítulo 53. Pero llega el capítulo 7 de Isaías y dentro de muchas verdades, en los primeros capítulos de Isaías, Dios trata específicamente con él primero, con su corazón. Trata con la vida de Isaías antes de darle un mensaje importantísimo. Porque esto es lo que Dios quiere con cada uno de sus mensajeros. Primero mira su corazón para después mirar qué puede llegar a ser con lo que hay en su corazón. Isaías era un hombre de labios impuros como todos nosotros, pero fue purificado por la gracia de Dios. Su corazón quiso agradar a Dios, honrar a Dios, y después de ese momento Dios empieza a revelar verdades que a ningún otro profeta le reveló. Llega el versículo 14 y dice: por tanto el Señor mismo, del capítulo 7, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Todos sabemos que Emmanuel significa Dios con nosotros. Capítulo 9, versículo 1. Vamos a leer hasta el versículo 7. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, porque como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre será quemado, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Isaías, 700 años antes que Jesús viniera. Pensemos en estos tres aspectos. Cómo Isaías anuncia al Señor, cómo el Señor iba a nacer y qué es lo que nos espera a nosotros o qué es lo que estamos esperando nosotros y qué produce eso en nuestra vida. En primer lugar, acá el versículo 1 del capítulo 9 habla de ciudades que están en oscuridad, personas que están en oscuridad y en angustia, llenas de aflicción.
sin nada de esperanza delante de ellos. Y acá voy a hablar de dos aspectos en cuanto a esta profecía. En primer lugar, habla específicamente de las ciudades que estaban alejadas de Dios y de Galilea de los gentiles. Galilea de los gentiles es una ciudad que con el tiempo después fue despreciada, porque fue invadida por los gentiles, colonizada, y muchas personas que no pertenecen al pueblo de Israel terminaron viviendo allí. Sin embargo, esta ciudad que estaba totalmente en oscuridad, que no tenía nada de paz y nada de Dios en ella, el Señor Jesús la iba a visitar. El mundo entero estaba bajo el maligno, no había luz a las naciones. Pensemos que en la época que Isaías escribió, el único pueblo que se estaba acercando a Dios o que debía y podía acercarse a Dios era Israel. El resto de las naciones gentiles estaban bajo la oscuridad, estaban bajo la opresión de Satanás, y Satanás tenía todo el poder para hacer de ellos lo que quisiera. Y esto es en cuanto al explícito de esta profecía. Las naciones enteras estaban en oscuridad, no tenían luz, no conocían del Dios verdadero, no había nadie que les anunciara la verdad. El plan de Dios en ese momento era que su pueblo Israel sea un pueblo misionero, un pueblo que diera a conocer el carácter de Dios y mostrara a Dios. Pero Israel fracasó en esa tarea. Israel se corrompió y no se convirtieron las personas incrédulas a ellos, sino que ellos cedieron ante la idolatría de las naciones que los rodeaban. En cuanto al explícito y la cultura de Israel, ellos veían a Dios como el único que los podía salvar, pero poco a poco se alejaron de aquel Salvador. Dejaron de lado la esperanza y dejaron de ser conscientes que Cristo vendría, amando más las pasiones del mundo y dejando la verdad de Dios de lado. En cuanto a la enseñanza implícita en este pasaje, para nosotros hoy en día tenemos naciones enteras bajo la oscuridad del pecado, bajo las tinieblas y bajo la opresión de Satanás. Y hay un pueblo que no es Israel, que es la iglesia de Dios, al cual ya le resplandeció la luz del Evangelio, la luz de Cristo, de aquel niño que nació en Belén, de aquel Dios eterno, encarnado y humanado, que nos ha salvado y que nos ha dado esperanza. Hoy nosotros somos la ciudad que tiene luz y que debemos mostrar la luz a aquellos que están oprimidos y que no tienen el Evangelio. La Biblia dice que en Galilea de los gentiles luz iba a resplandecer en esa ciudad. Si vamos a los Evangelios, vamos a encontrar al Señor Jesús citando esta misma profecía en esta misma ciudad, mostrando la luz de Dios, diciendo: yo soy la luz del mundo. Porque el mundo vive en oscuridad y en tinieblas, pero la luz del mundo vino, la luz del universo entero vino al mundo y se hizo hombre. Israel esperaba y sigue esperando al Mesías prometido, al Salvador, al ungido, el Cristo, que viniera a liberarlos. Esa es su esperanza, esa era su esperanza, esa era la esperanza del mundo. Pero Cristo vino. Cristo llegó, Cristo nació, Cristo se humanó. Dice el versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Un niño, sí, un niño. Muchas veces hemos escuchado hablar de que Dios se humilló haciéndose hombre. Personalmente creo que Dios no se humilló haciéndose hombre. Dios se exaltó haciéndose hombre. Fue exaltado, lo exalta. ¿Por qué? ¿Sabemos qué es la deidad? ¿Entendemos qué es y quién es Dios? El eterno, el soberano, el autosuficiente, el solo suficiente, el rey de los siglos, el inmortal, el que nunca tuvo principio y no tendrá final, el que es espíritu y que habita en la eternidad. ¿Cómo puede ser que el Dios eterno, el Señor de toda la creación, se encapsulara en un cuerpo de un niño? No puedo dimensionarlo, pero yo pensaba es como intentar poner la bravura y el poder del mar entero en un solo vaso. O querer encajar, poner en una caja de cartón un huracán entero y que la caja lo soporte. ¿Cómo puede hacerse eso? ¿Cómo puede ser posible que la deidad habite en un cuerpo tan frágil como nuestro?
Eso exalta a Dios porque es el único que lo puede hacer posible. Nadie más lo puede hacer y nadie más podría hacerlo, ni lograría hacerlo, ni pensaría hacerlo. Dios se exalta haciéndose hombre, pero se humilla haciéndose obediente. Porque el soberano Dios, aquel que dice que el principado será sobre su hombro, decidió obedecer al Padre, hacerse obediente. Pensemos un poquito sobre el nacimiento del Señor Jesús. Israel esperaba un Dios, un redentor glorioso que viniera a liberarlos. ¿Y se acuerdan cuando los sabios del oriente llegan a Jerusalén? ¿A dónde van a golpear la puerta? Al palacio. Y sin embargo, Jesús no estaba allí. Aún más me sorprende que el Dios eterno, el dueño de todas las cosas, dice en un momento que quiere nacer en un pesebre. Las profecías fueron tan justas, tan precisas. Dicen que iban a ser de la genealogía de David. Y curiosamente tenemos en Mateo y en Lucas las genealogías por parte de José, en Mateo, por parte de María, en Lucas. La primera, la que tenemos en Mateo, llega hasta David. ¿Por qué? Porque Mateo se encarga de presentar a Dios como el Rey eterno que viene a reinar. La segunda, la que está en Lucas capítulo 3, presenta la genealogía del Señor Jesús hasta Adán. Y es curioso porque allí cuando dice de Adán, todos hablan de la persona, hijo de quién, la persona, hijo de quién, y llega a Adán y dice hijo de Dios, creado exclusivamente por Dios. Y dice algo muy interesante. Jesús, hijo según se creía de José. ¿Por qué? Porque empieza la genealogía de parte de María. Y en las genealogías no se introducían nombres de mujeres. ¿Y cuántas dudas hay acerca de que si realmente esa genealogía es de María o no? Pero sí, viene de parte de ella. Porque cuando llega el momento de hablar sobre de cuál hijo de David viene cada uno de ellos, la genealogía de María viene por medio de Natán y la genealogía de parte de José viene por medio de Salomón. Dos hijos de David distintos, pero llegan al mismo momento, a la misma persona, al niño Jesús humanándose, Dios haciéndose hombre. Sabemos que los hechos históricos no se tienen que demostrar, son evidencia. Y que Jesús haya nacido es un hecho histórico irrefutable. Jesús nació, Dios se hizo hombre. Yo traje hoy un libro que en realidad no quería leer el libro porque es demasiado grande y solamente voy a leer un fragmento de este libro. Pero son las crónicas de los escritos de Josefo, uno de los historiadores que redacta la historia de los judíos de una forma como ningún otro historiador lo hizo. Es más, él fue protegido por los Flavios, los emperadores en ese momento. Siendo judío, él podía haber sido eliminado. Es más, no querían que quedara registro del pueblo de Israel, pero como Josefo estuvo protegido por los emperadores, él pudo registrar perfectamente mucho de la historia de Israel. Uno de los fragmentos que Josefo escribe, uno de los más famosos de él, hay diferentes versiones y traducciones de esto, pero voy a leer una de ellas. Josefo escribe acerca de Jesús, y pensemos, esto no es Biblia, es historia. Para aquellos que piensan que solamente en la Biblia encontramos de Jesús, en la historia y con personas tan importantes y renombradas como este historiador, podemos leer lo siguiente. Él escribe, poniéndonos en contexto de lo que viene hablando, está hablando acerca de Pilato, de su reinado, de su influencia, de las ciudades que conquistó, y dice, para este tiempo vivió Jesús, un hombre sabio, si es que se le puede llamar hombre, porque llevó a cabo obras extraordinarias y fue maestro de los que aceptan bien dispuestos la verdad. Se ganó a muchos judíos y a muchos de los griegos. Fue el Mesías. Cuando fue acusado por los principales entre nosotros, y Pilato lo condenó a ser crucificado. Los que le habían amado originalmente no dejaron de hacerlo, porque se les apareció al tercer día, vuelto a la vida, como los profetas de la deidad habían profetizado, además de otras maravillas acerca de él. Y la tribu de los cristianos, así llamada por él, no ha desaparecido hasta el día de hoy.
Cristo vino al mundo y el mundo lo sabe. La Biblia lo dice, la historia lo ratifica, Jesús vino al mundo. Josefo dice, un hombre, si se le puede llamar hombre. Pero nosotros sabemos que sí, Jesús fue hombre. La deidad se encapsuló en un cuerpo mortal y el Dios eterno se humanó por amor a nosotros. Si hablamos de amor, el amor de Dios se caracteriza por dar. El versículo 6 del capítulo 9 de Isaías dice que un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, todo con mayúscula, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cómo puede ser que un niño sea esto? Un niño sea el Altísimo, un niño sea el admirable, un niño sea el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz. Si hablamos de planes que no entendemos, este plan yo no lo entiendo, pero gloria a Dios por este plan bendito. Gloria a Dios por esta planificación hermosa de la redención del mundo por medio de Jesucristo, su Hijo. Ningún padre estaría dispuesto a dar su hijo simplemente por personas que son sus enemigos y le dieron la espalda y que le aborrecen, le odian y no quieren saber nada con ellos. Sin embargo, Dios, otra de las cosas que nos cuesta entender, Dios es un ser en tres personas, la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Los tres son uno. Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Pero ¿cómo puede ser que ese uno en parte se hizo hombre y en parte siguió siendo el soberano Señor, al cual ordenaba y el Hijo le obedecía? Hermanos, tal vez no llegamos a entender y a dimensionar la grandeza de estas cosas. Es más, yo estoy seguro que muchos de los que estamos acá podemos hablar perfectamente de lo que es la unión hipostática, de lo que es la kenosis, ¿sí? Términos muy teológicos y técnicos que no tengo ganas de explicar porque no son el tema. Pero cuánto nos damos cuenta y valoramos que ese Dios hecho hombre ahora vive en nosotros, que ahora reina en nuestra vida. Muchas veces nos llenamos de teología y de conocimiento que calientan la cabeza y enfrían el corazón. Y no nos damos cuenta que el Señor quiere que le amemos como Él nos ha amado. Que el Dios eterno se humanó por amor a los perdidos, a sus enemigos. Porque éramos enemigos de Dios, estábamos separados de Dios, merecedores de su ira, merecedores de la condenación, merecedores del infierno, pero por la gracia de Dios, ahora nuestro camino ha cambiado. Jesús dijo, ¿saben dónde voy? ¿Conocen el camino? 3 años con ellos los discípulos, con él los discípulos. Y le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues conoceremos el camino? Y ese niño que ya era un hombre dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y por medio de Jesucristo tenemos el camino eterno, tenemos la verdad eterna y la vida eterna, porque Él es el eterno. Él es el admirable. Él es el sabio consejero. Él es el Dios fuerte. Él es el Padre eterno. Él es el príncipe de paz. Y no importa si no llegás a entender cada uno de estos conceptos. Lo importante es que Dios realmente es esto y mucho más. Pero que este Dios no es un Dios soberano, todopoderoso nada más y lejano. Es un Dios que nos ama tanto, que vino, que se acercó. Muchas veces nosotros decimos que el mundo necesita acercarse a Dios, pero Dios ya se ha acercado al mundo. El mensaje de Juan el Bautista era arrepiéntanse. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. El Rey se acercó para que nosotros podamos disfrutar de su presencia. Cada una de estas palabras, de estas definiciones de Dios, nos llevarían tal vez un domingo entero a analizarlas. ¿Qué significa que Él es admirable? ¿Te causa admiración esto que estamos meditando acerca de nuestro Dios? ¿O es una historia que la escuchaste tan veces que se ha vuelto cansina, se ha desgastado? Otra vez hablar del nacimiento, otra vez hablar de Jesús, otra vez pensar en este niño, otra vez es admirable nuestro Dios. Él es el consejero,
y nos ha dejado todo su consejo establecido, escrito para nosotros, su palabra. Él es el Dios fuerte. Hermanos, no tenemos de qué temer. El Dios fuerte vive, habita en nosotros. Y si alguien no tiene al Dios eterno en su vida, necesita de Cristo, necesita conocer al Salvador. Él es el Padre eterno. Muchas personas en el mundo carecen de la figura paterna, pero nosotros tenemos un Padre bondadoso, amoroso, que sabe y puede compadecerse de nosotros porque sufrió todo lo que nosotros hemos sufrido y mucho más. Dios también fue abandonado. Dios también fue traicionado por amigos. Dios también estuvo en la cárcel. Hay una canción que habla de muchas de estas cosas, ¿no? Dios también estuvo preso. Dios también perdió a su hijo. Y por eso puede compadecerse de nosotros. Nuestro Padre está acá. Nuestro Dios está acá. Nuestro Señor está en este lugar. Por eso es tan importante congregarse. Por eso es tan importante venir a este lugar. No porque las paredes sean especiales, sino porque la presencia de Dios lo hace especial. Estar delante de Dios es lo especial. Él es el príncipe de paz. En un mundo que vive deseoso de paz, Él es el príncipe de paz. Y hay muchos pasajes que no los voy a leer ahora ni voy a hablar de ellos, pero que hablan acerca de el Dios de paz. Y ahí Melquisedec, aquel que se le presentó a Abraham como el rey de paz, como rey de Salem, y que se acercó para darle paz a Abraham después de una guerra. Ese mismo rey de paz es el que ahora quiere darle paz a cada uno de nosotros, que quiere llenar nuestro corazón de paz aún en medio de las pruebas, de las circunstancias difíciles, de las pérdidas. Dios es el Dios de paz. Y termino con el versículo 7. Pensando y mirando hacia adelante, dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Vieron que Isaías dice desde ahora? Desde ahora 700 años antes de Cristo. Desde ahora cuando Cristo vino. Desde ahora, desde este momento y para siempre. ¿Por qué? Porque Él nunca dejó de ser el rey. Nunca ha dejado de reinar. Nunca ha dejado de tener la soberanía sobre toda la creación. Nunca ha dejado de estar así. Lo dilatado de su imperio. Algo dilatado es algo que se expande demasiado. Su principado. Nada tendrá límites. Él vendrá a reinar. El trono de David, su padre, vendrá y será perpetuo. Será para siempre. Nadie podrá quitarle su reinado. Nadie lo podrá sacar. Iglesia de Dios, nosotros, ¿estamos esperando a este rey? ¿Estamos deseosos de que Cristo venga? ¿Estamos anhelando la presencia de Dios, que Cristo venga a este lugar, escuchar ese sonido de trompeta, la voz del cielo, llamando a sus hijos, resucitando a los que durmieron primero, llevándonos a nosotros con Él a su presencia, ese momento glorioso donde nuestro cuerpo se transfigurará, se transformará y dejaremos este cuerpo de carne y tendremos un cuerpo glorificado, porque el Dios glorioso nos glorificará conforme a su imagen. Nuestra esperanza está en Cristo y nuestra vida no es una vida simplemente terrenal y pasajera, más allá de que así lo es. Es una vida que apuesta por la eternidad e invierte por la eternidad, porque el Rey viene, vendrá a establecer su reino y su reino no tendrá fin. Vendrá a juzgar a la tierra y también a nosotros, pero será justo desde ahora y para siempre. Dios, que es un Dios celoso, es un Dios que quiere la fidelidad de sus hijos, ha hecho esto y hará esto. ¿Dónde está nuestra esperanza? ¿Dónde está nuestra esperanza? ¿Qué vamos a hacer este próximo viernes y este sábado? Hay tantas cosas que nos distraen. Hay tanto en este mundo que nos saca la atención de Cristo, del admirable, del consejero, del Dios fuerte. Hay tanto que nos hace pensar en lo temporal y no en lo eterno. Hermanos, quiero llamarnos a la reflexión,
a realmente proponernos que esta Navidad sea un tiempo diferente y especial, donde podamos ver a Cristo, donde podamos dar testimonios de Cristo. Tal vez algunos de los que están acá van a pasar o pasaremos con familiares que no son creyentes. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar de que Cristo sea el centro? Navidad significa nacimiento. Cada vez que digamos Navidad, pensemos en el nacimiento. Navidad significa Jesús. Él es el motivo, la razón de la Navidad. ¿Me importa la fecha? Para nada. Pero me importa que hay un momento en el cual puedo recordar que Cristo vino. Y eso es Navidad, eso es el nacimiento. ¿Qué produce esto en la iglesia? ¿Qué produce esto en nosotros? Una esperanza gloriosa, una paz eterna, una satisfacción hermosa, pero también un desafío, donde Dios nos llama a la fidelidad, donde Dios nos llama a dar testimonio. Yo les pedí a Emanuel y a los músicos que pudieran terminar con una canción. La canción es básicamente, está inspirada en el versículo 6 de este capítulo 9, donde Dios llama al Señor Jesús admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Si pueden pasar y cantar esta canción y después le voy a pedir a Emma además que termine orando. Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Nosotros el pueblo necesitado de ti, venimos sedientos de largos inviernos, sin ti no podemos seguir. Ven a nacer hoy en mí, niño que haces vivir, pues eres el admirable consejero.
nuestra